hacer la demostración de lo que tenemos que haber visto o entendido o practicado con el tema del álgebra relacional. Es decir, esos operadores que tienen un fundamento matemático se llevó después a la práctica con el SQL. Vamos a dar un pequeño pantallazo y vamos a ver algunas sentencias donde yo planteo SQL y le digo qué sería el equivalente, solamente como para tener una noción, al álgebra relacional. Recuerden que quedó en muchos de los casos pendiente de ustedes resolver el álgebra. El álgebra, igual que lo que va a pasar ahora con SQL, ¿no? Requiere de un esfuerzo cognitivo para entender esto. No es que yo lo miré, lo estudié de memoria, y no, porque tengo que razonar los ejercicios. Es decir, es como a veces uno si quiere estudiar de matemática de memoria, ¿no? Vos tenés que aprender para saber una derivada, o no sé, un límite, algo de eso, tenés que ver el mecanismo, cómo funciona con la teoría, pero en definitiva no es memoria, es un razonamiento. El álgebra racional es lo mismo. Quizás el pasaje de DER a modelo racional puedo usar la memoria, decir, bueno, sí, siempre que tengo un NN, convierto una tabla nueva, tomo los índices y lo pongo las claves y la pongo en el otro, bueno, eso, dale, bien, pero en el álgebra tengo que razonar lo que me esté pidiendo para resolver el ejercicio. Y eso es tirándose de los pelos, y van a ver que SQL va a pasar lo mismo. Así que bueno, ya veo que somos unos cuantos, y mañana me junto con la regente del terciario para preguntar por las dos materias, la del terciario y la de ustedes, a ver cómo sigue esto de la gente que no entregó en tiempo y forma las actividades planteadas por la cátedra, cómo se hace para que pasara de la PA a la A, ¿no? al aprobado, para después dar, ¿no es cierto?, el examen a fin de año, que me supongo, por como vienen las cosas, va a ser presencial. Mi señora también trabaja en el terciario y ya están hablando, ella está en biología, ya están hablando de que todo lo que son las prácticas docentes sean presenciales a partir del mes que viene. Así que yo me supongo que no faltará mucho para Matanza, por ejemplo, ya está dicho que los finales van a ser también presenciales. Me supongo que también llegará esto a los terciarios. Bueno, ya hemos esperado un poquitito. Voy a empezar a compartir la máquina, que alguien me escribió algo y me dijo buenas noches Ramírez, buenas noches Leonardo también. Vamos a empezar a compartir. Entonces comparto, vengo acá. Bueno, entonces yo lo que le comentaba era esto, ¿no? Que vamos a empezar a ver SQL, SQL, donde en principio en esta parte vamos a ver los operadores más básicos de dos partes del programa, lo que es la DDL, que son los comandos que son los de definición de lenguaje o de definición de nuestro objeto, ¿no? En donde yo tengo para crear un objeto, para borrar o para alterar esa estructura del objeto que creé. Esto se usa para crear base de datos, para crear tablas, para crear índices, para borrarlos, para alterar la tabla, si quiere una tabla, volver a crearla, si crearle un campo nuevo, por ejemplo. Y los DML, que esto es el lenguaje de manipulación de datos, es justamente esto, para mostrar datos, ¿sí? Para insertar, para actualizar o para borrar, no físicamente la tabla, sino el contenido de una tabla. Como siempre, bueno, acá tengo. Yo al principio, cuando no había buenas máquinas en el terciario, yo usaba Postgres, que es un motor de datos portable, si no tiene, es muy sencillo. Después pretendí ver uno un poquito más serio y ya después había también en el terciario, había mejores máquinas y empezamos a usar SQL Server. Hay una versión que es gratuita, que es el Express, que lo pueden dejar y instalado. Entonces lo habíamos hablando de principio de año, ¿no? Entonces, esto tendría que empezar a buscarlo. Yo dejé, bueno, acá la teoría que vamos a ver ahora, y también hay manuales, hay un montón de cosas para bajarse como guía, ¿no? Ahí también, por ejemplo,
una página, está muy buena esta. Se ve, ¿no? Sí. Sí, sí, se ve. Donde está comandos y con ejemplos, hay bastantes cosas interesantes. Nosotros en esta parte, entonces en esta parte de este año de ustedes de segundo, yo me salté una parte, que es decir, un tema que es normalización, es decir, es dependencia funcional y normalización, que tiene muchas vueltas eso, para explicarlo así en virtual. El año que viene, si Dios quiere, el tercero apenas empezamos, uso una clase o dos clases para mostrarle eso como esos conceptos y nos ponemos al día. Y arrancamos con SQL. El año que viene, si Dios quiere, profundizamos en SQL, pero más profundizamos en lo que son procedimientos almacenados, vemos un poco más de vista, vemos hacer un backup, un restore, vemos un poco más de funcionalidad dentro de lo que es el motor de base de datos. Crear usuarios, permisos. Lo que vamos a ver ahora es, en principio, las instrucciones más básicas del motor SQL. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola, Mundo. ¿No? No, Bueno, No, no. seguimos. Bárbaro. Yo Profe, quería cambiar, sí, sí. no tiene nada que ver con lo que está diciendo, pero ¿qué vamos a ver en el final? En el Me surgió final eso. sería, pues el final sería, va a entrar un pasaje de ver a modelo relacional, ejercicio de álgebra relacional y SQL. Que SQL siempre es algo de el lenguaje de definición, crear una tabla, crear un índice, alterar un campo, algo de eso, y una consulta de insert, una consulta de borrado, una consulta. Yo siempre tomo generalmente restas y división, que son las más complicaditas, que son las que tienen que aprender, digamos, que son las que se usan un poco más de poder ser un ser y tráeme a las personas que son, no sé, que se llaman Julio, eso es una pavada. Hay que saber los comandos, ¿no? Pero es de nuevo, como yo le decía antes, hablando con Pablo al principio, hay cosas que salen por razonamiento, no se puede estudiar de memoria. Entonces yo tengo que razonar como saco de una tabla un dato específico. Bueno, eso es lo que tengo que tratar de razonarlo. Vamos a hacer varios ejemplos, vamos a intentar el cuatrimestre para trabajar con este tema. Sí, Entonces este cuatrimestre más que nada nos vamos a basar en lo que sería todo SQL. sí, sí, sí. Bien, Sí, bien. sí. Ya tiene un tema que era, es importante, pero también es una parte de definición de una base de datos. Eso lo vamos a ver el año que viene enseguida. No hay problema con eso. Bueno, entonces, un poco lo que hablamos antes, ¿no? Se divide en dos partes, que sería lo que es definición y lo que es manipulación de datos. Después hay otra parte que es lo de los objetos en cuanto a usuarios, pero eso lo vamos a ver el año que viene. Entonces acá de nuevo tenemos otra terminología que es lo que venimos hablando, ¿no? La tabla es una relación, una fila se llama tupla y una columna se llama atributo, que sería esto de acá, ¿no? Es decir, este es el nombre de la tabla, cada uno de estos es un atributo, ¿sí? Estas son cada una de las tuplas o filas de la tabla, ¿no? Entonces, ¿cómo se quedan los objetos? Con la sentencia create table, nombre de la tabla, entre paréntesis, va el atributo, el tipo de dato y alguna sentencia que estas son del tipo si admite o no admite nulos esta tabla. Perdón, este atributo cuando yo voy a ingresar con un insert, si me permite o no ingresar nulos. Vamos a ver en otra parte ¿Por qué tiene una de- E
disculpe, ¿por qué no sé, en código, que es un entero, supongo, hay una E y después en nombre hay una E y después en fecha de nacimiento hay una E también? Estos son nombres, esto puede haber sido Ah, código, nombre, fecha de nacimiento. no Se es algo en supone que particular. no, no, sí, la verdad esto lo copié, lo tomé de un ejemplo de alguien. Eh, Y puede ser el nombre empleado, del empleado, es decir, es un empleado, mnemotécnico que usa, que hizo esto. Viste, hay empresas que tienen normas para nombre de tabla, de nombre de atributos. Hay empresas que tienen eso. No está mal, pero yo la verdad nunca usé ninguno en específico, ¿sí? Pero en definitiva estos son nombres. Lo que sí hay que tener en cuenta es esto, los tipos de datos. Estaba diciendo que en alguna de las clases, que vamos a ver que son muchas, muchas, muchas. ¿Se ve acá esto? Sí, ¿no? Sí, se ve. Bien. Tenemos los tipos de datos, ¿sí? En todos esto no vamos a ver hoy, pero digo, en todos lo que yo voy dejando, a ver, yo después no les tomo que me digan, que me expliquen qué tipo de datos es varchar, que me digan la descripción, el tamaño máximo. Bueno, yo esto no se lo doy, pero no lo tomo, no se lo tomo, pero quiero que lo tengan, que lo conozcan, que sepan que existe, que, digamos, después hay una parte que es de ustedes, determinarlo. Por ejemplo, yo voy a poner, yo quiero saber eh, la antigüedad de una persona. Está bien, es un dato calculable. Vamos a suponer que yo quisiera tener el año. Otra bien, yo quisiera conocer el año que entró una persona. Yo el año son 4 dígitos y digamos, yo no voy a usar un tipo de dato float que ocupa 8 bytes para almacenar un dato tan chiquitito. Uso algo que sea menor, ¿sí? Es decir, ahí tengo que empezar a ver qué uso para cada cosa. No puedo usar un bit para guardar, o un tinín, ¿sí? Un entero pequeño para guardar un documento. Y no me va a entrar, me va a putear el motor. Cuando yo quería poner 18 millones, me decía, no, olvídate, no entra. Entonces, esos pequeños conceptos, después ustedes tienen que, bueno, de cierta forma manejarlo tienen que manejar, digamos. Tienen que conocerlo, pero después tienen que manejarlo. Yo, de nuevo, yo no lo tomo, yo no lo evalúo esto, pero sí lo vemos juntos y en cada una de estas partes hay cierto material como para ir leyéndolo y bueno, la ventaja de esto que como es en la virtualidad, podemos hacer una semana que lean esto y en otra semana hacemos ejercicios o resolvemos ejercicios. Eso sí lo veo que está piola en lo que es la virtualidad. Bueno, seguimos con esto. Entonces acá lo que hago es crear una tabla. Esto arranca con crear una tabla. Realmente, y acá me vuelvo a esta parte, se ve, ¿no? El motor, sí. Hola, Sí, hola. sí, se ve. Sí, sí, se ve, Bien. profe. Yo lo que le venía pidiendo al principio ya del cuatrimestre es esto, che, vaya instalándose el SQL Server. ¿Por qué? Para empezar a trabajar con él. Hay una cierta, digamos, no sé, si estuviéramos en el laboratorio, esto igual lo podemos ver, la vez que vino la otra, podemos llegar a ver algo de esto si alguien necesita, pero esto es para crear o para abrir el motor. Este se llama digamos, el gerenciador del motor SQL, ¿no? Cuando yo acá tengo las tablas, tengo la base de datos primero y después tengo cada una de las tablas. Nosotros vamos a ver vistas, los que son en programación, los Stored Procedure, lo vamos a ver el año que viene, al igual que los triggers. Vamos a verlos el año que viene, no este. Pero bueno, vamos a tener bastante cosas para ver este año. En esta primera etapa, que va a ser la semana que viene, ustedes no me tienen a mí, sino lo tienen para hacer algo ustedes, tenemos este ejercicio en donde empiezo, pero creando la base de datos, ¿sí?
que acá en esto que estoy mostrando ahora no está. Entonces, quiero la base de datos y empiezo a ver cada una de las tablas que voy a empezar a trabajar. Seguimos. Si yo ejecuto esto una vez, bien, me lo toma. Si yo lo vuelvo a ejecutar de nuevo, ¿me va a dejar crear 2 veces en la misma tabla? Calculo que no. Con ¿Por el qué? mismo nombre, no creo. Bien, bien, bien. Un poco es lo que habíamos visto en el DER. ¿Se acuerdan? Yo decía, no pueden poner la tabla 2 veces. El motor lo mismo, le va a decir, che, no te deja hacer eso porque necesita que tenga nombre distinto para poder identificarlas de forma distinta. Después, vamos a ver, en cierta forma, que hay un artilugio que es esto que está acá adelante. Se ve que hay un... No recuerdo si tengo para adelantar, no tengo para adelantar. ¿Esa es la extensión? No, este DBO es el propietario. Acá se llama owner de la base de datos. Es el dueño de esto. Vos podés crear estos, ay, no me va a salir el nombre ahora, se me fue el nombre. Bueno, son los años. Esto, lo que está anterior al nombre de la tabla es el dueño, el propietario. Que no me va a salir ahora lo que es el DBO, pero bueno, se me va a salir. Y después se los paso porque ahora me entró la laguna. Pero, bueno, nada. ¿Nadie sabe si cuál de ustedes? Hola, Yo me lo estoy hola instalando mundo. ahora. ¿Alguna versión en especial, El profesor? esquema, las palabras esquema. Entonces, digamos, yo puedo, en esta misma base de datos Facundo, puedo tener un esquema que generalmente por defecto es el DBO, es el owner, o puedo crear un esquema, eso lo vemos el año que viene, un esquema llamado, no sé, prueba. Entonces yo puedo tener el esquema prueba y tener la tabla alumnos y tener la tabla alumnos. Entonces, en la misma base de datos, yo tengo 2 tablas iguales, con el mismo nombre, pero con esquemas diferentes. ¿Esto para qué sirve? Y bueno, yo puedo programar algo y jugar con ese otro tabla y no con la original. Esa sería la idea de los esquemas. Me agarró una laguna. Bueno, entonces esto está, esto, bueno, los índices, las fórmulas claves, ¿sí? Yo no puedo, cuando creo la base, puedo decir, mira, como clave primaria, voy a llamar a EdCode. Obviamente, si EdCode va a ser la clave primaria, tiene que ser no null. Yo no puedo permitir que sea nulo este campo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente las claves no pueden ser nulas. ¿Por qué? Pregunta. ¿Quién responde? ¿Y qué campo podría ser nulo? No, bueno, el campo que yo puedo permitir que sea nulo porque quizás yo no tengo la fecha de nacimiento de la persona. Entonces, puedo permitir que no sea obligatorio ingresar. Eso depende también del diseño de la tabla, ¿no? O del lugar. Pero voy a preguntar esto antes que seguir con tu pregunta. Nulo, ¿Por nulo qué? sería, nulo sería si, por ejemplo, tiene en la tabla teléfono fijo y no tiene, no pone nada. ¿Eso sería Bien, nulo? tal cual, tal cual. Pero yo lo que apunto es otra cosa. Es, ¿por qué si ECOT va a ser clave primaria, por qué yo no puedo permitir que tenga nulos? Porque si tengo nulo, puedo tener varios nulos. Y la idea de la clave primaria es justamente que sea única en la tabla. ¿Por qué? Porque esta clave primaria, ECOT, me va a identificar toda esta tabla. Es decir, yo tengo esto. Si este es mi clave primaria, esto me identifica toda esta tupla, toda esta fila, toda esta hilera de datos. Fabricante, lo puede ser clave, porque ella se repite, acá tengo dos iguales.
no sé, yo no sabía, yo digo, che, hit no word, yo dice, cambiame el valor, y pero ¿cuál le cambio? ¿Los dos? Entonces, no es claro eso. Ese es el concepto de la primaria, pero ese concepto ya tenemos que estar muy afinado lo que es una clave primaria. Es decir, ese dato me va a identificar unívocamente a toda la fila de la tabla. Por eso no me deja que tenga nulo. Es uno de los temas de las restricciones de la integridad referencial de la tabla. Bueno, acá hay ejemplos. Acá hay otro ejemplo que es este. Me dice, es decir, yo creé la tabla de empleados, creé la tabla de empleados 2. Entonces yo le digo, creo una tabla llamada empleado 3, donde tengo la clave primaria de esta tabla, es ECOD, ¿sí? Esta. Pero le digo, che, mirá, voy a tener otra tabla que es DCOD, que va a ser una clave foránea de otra tabla. Entonces le digo, será foránea de esta tabla, de empleado 2, ECOD. Entonces, eso es lo que después nosotros veíamos en el pasaje famoso que hacíamos cuando yo quería tablas nuevas. Bueno, es una forma de crearla de esta manera a las tablas. Entonces, ¿qué me va a decir esto? Yo no puedo llenar la tabla empleado 3 antes que empleado 2. ¿Por qué? Hola, mundo. ¿Por qué yo no podría llenar esta tabla con datos si no lleno esta primero? Porque necesitaría el decode, puede ser. Lo necesitaría La primaria, el... cargada, ¿no? Bien, claro, yo para llenar esta tabla necesito que este dato exista. Porque no puedo poner un dato ficticio, pues uso una clave foránea. Porque yo tengo que venir acá, cargar estos datos y después cuando cargue este otro, el 3, voy a poner acá un código que sí o sí tiene que existir en esta tabla. Eso es parte de la integridad referencial que veníamos hablando anteriormente de eso. Bueno, esto no tiene mucho más. Así, si ustedes después, obviamente como todo, quieren, sí, ahí me habla. Sí, pregunta, ¿eso vendría a ser como que todos los datos de la tabla, la primera tabla está comprimido y después para eso necesita, o sea, para llenar la segunda tabla necesita esos datos que tenía guardado en la primera? A ver si te entendí. No, lo que esto significa es que yo tengo una referencia que tengo en esta tabla guardada, Sí. que la saco de acá. Es decir, esto tiene un código, es como que yo diga, quizás no es muy claro el ejemplo y me puede servir para mejorar el año que viene. Yo puedo decir, esta es la tabla provincia, ¿sí? Provincia. Sí. Entonces de la provincia BA de Buenos Aires, Cava de Capital, M Mendoza, bueno. Entonces yo digo, las localidades. Entonces me dice, che, ¿qué provincia es? Entonces yo acá no puedo poner una localidad si yo tengo la provincia antes que cargada. Entonces yo tengo la provincia, sí, le digo, bueno, mira, esta es la localidad, La Matanza, mi provincia, bueno, Buenos Aires. Pero si yo no tengo Buenos Aires, no me voy a dejar cargarla. Esa es la integridad de una base de datos. Estoy obligando a tener cierta forma de cuidado en no cargar basura dentro de la base de datos. Lo mismo me va a pasar que si yo pongo bien las reglas, no voy a poder borrar de la tabla, de la tabla provincia, no voy a poder borrar Buenos Aires si en esta tabla tengo algo que me apunta a Buenos Aires. Me van a decir, no, mirá, no te dejo cargar eso, porque
estás infringiendo la integridad referencial. ¿Se entiende? ¿No lo podemos mostrar cómo se lo crea? Ya que ¿Cómo sería comparto que...? pantalla. No entiendo. Que si no puede mostrarlo en SQL, cómo lo crea, ya que puede compartir pantalla. ¿No estoy compartiendo la pantalla acá? Lo que me refiero es que si no estaría bueno que lo muestren en SQL Server o en Postgres cómo se crea la tabla. Y está acá, lo que estamos haciendo hace 10 minutos, esto. Bueno, pero en el programa, profe. No, ¿Eh? yo calculo que el Yo compañero... entendí, pero a lo que me refiero que estaría bueno que se pueda ver en el programa. Por eso, esto lo van a ver después en el trabajo práctico, acá. Pero lo que vos me estás pidiendo es lo que está acá. Es lo que, esto tenés que escribirlo en el motor, acá tenés que escribirlo para que te genere la Sí. tabla. Uh-huh. Sí, era una sugerencia. No, está bien, pero por eso, yo en vez de tenerlo ya todo armadito acá, te lo muestro de este lado. Vos tenés que copiarlo y pegarlo y tiene que funcionar, porque se supone que estaba probado que funcionaba. Si no funciona, avísame en ese Sí, ser, pero la idea era que funcione esto. ¿Sí? Claro, pero lo que dice el compañero, yo por ejemplo que nunca usé SQL, para usted era normal que pone new query y pone todo el código ese, yo no sabía tampoco dónde ponerlo, porque nunca vi un SQL en mi vida. Bueno, está bien, eso está bien, bárbaro. Yo le vengo diciendo desde el principio del cuatrimestre que tienen que ir instalando este aplicativo para que lo vayan viendo. Lo que estamos viendo, es un aplicativo, digamos, es algo que tienen que tener instalado, porque bueno, es parte de la materia. Lo que estamos empezando a ver son las sentencias. Después, es decir, cómo funciona cada sentencia, estamos viendo. Después, lo que vamos a ver es si un trabajo donde tiene que empezar a programar cada uno. Ve acá te muestro cómo se pone en el motor, cómo se muestra cada cosa. Eso lo estoy diciendo. ¿Se entiende? Hola. Sí, profesor, sí. Lo que pasa que, reitero, yo no sabía, ahora con lo que usted dijo eso recién, ya sé que el código va ahí. No, yo ni sabía que iba ahí tampoco. Bueno, está bien. Bueno, el comando para borrar, una pregunta. Yo le había comentado que ya estaba preparado esto, ¿no? Como para que vayan leyendo algo un poquitito para ir, que no sea tan abrupto el choque con la realidad. Digamos, intente ir leyendo un poquito antes los trabajos para ir, digamos, viendo ver qué parte no se entiende bien para después verlo. Este comando es para borrar físicamente de la base de datos la tabla. El comando es droptail. Generalmente, todos estos que estamos viendo nosotros son el ANSI-QL, es decir, que esto tendría que funcionar tanto como para SQL Server, como para Postgres, como para MySQL, para Oracle, para distintos motores de base de datos. Otro comando que tienen también empezar a conocer y jugar, porque acá el tema es este, ahora no estamos viendo esto, pero no es que con esto ya les alcanza, no, tienen que empezar a practicarlos esto, tienen que empezar a ver cómo se crea, jugar con el motor, porque la idea también es esa, con una horita sola que tenemos por semana, no alcanza en saber un producto como es este motor. Va a requerir esto, pero es para ustedes si de mañana que tengan que estar programando y manejando un motor, de sentarse en un motor y empezar a ver cómo es esto. Van a ver dentro de un ratito, cuando empecemos a ver todos los comandos del insert, de que es muy sencillo el insertar un dato.
pero después generalmente no hacen la práctica de insertar registros en una tabla. Y cuando entonces se le pregunta la sentencia del insert, no la tienen, pero es porque no practicaron escribir, porque después, cuando vos, si lo escribís mal esto, en motor, no te deja hacerlo, te dice, no, hay error de sintaxis. Entonces, hasta que vos no lo escribís bien, no te deja hacerlo. Bueno, seguimos. Entonces, el Archie Table lo que me deja es, sí. Si te equivocas, ¿te aparece en qué línea está el error o cómo es? Sí, porque, digamos, ¿O te dice nada más que hay un error? no, te dice la línea, pero si son chiquititas es una sola línea. ¿No? Si vos tenés varios, sí te dice la línea tal, hay un error. Sí, te lo dice el IDE, que sería la interfaz con el cual dialogas vos. ¿Sí? Es decir. Bien. Bueno. Copy. No pasa. Volá. Pará. Yo tengo esto, ¿dónde estoy parado? En Facundo. Facundo lo tengo en esta tabla, en pelado 3 no. Lo corro. Tú. Oh. Bueno, a ver. Acá metí un error. ¿Se llega a ver ahí? ¿Se ve? Me dijo que andaba, profe. Me mintió. Me dijo que andaba, me mintió. No, bueno, pero esto me está diciendo, ¿qué cosa me está diciendo acá? Porque no está empleado 2, está hablando de empleado 3. ¿Puede ser por eso? Perfecto. Entonces, va diciendo cuál es el error, ¿sí? Yo tendría que venir acá. Debería ser de empleado 1. Tendría que copiar empleado 2, corro y me dice que el comando se ejecutó correctamente. ¿Está bien? Sí, yo después le digo ejecutar esto, también me dice que se murió correctamente porque existe el otro empleado. Entonces acá vengo a tabla, refresco y me tiene que aparecer empleado 2 y empleado 3. ¿Sí? Esto es lo que ustedes tienen que empezar a jugar. Esto un poco venía, que si yo esto hago de nuevo acá, lo corro de nuevo, eso venía acompañado, me preguntó esto, me va a decir la línea, claro, me dice línea, porque empieza acá la sintaxis, ¿no? Me dice línea 1, ya existe un objeto de nombre empleado 2, generalmente, bueno, este motor va a estar en español, pero si está en inglés, nada, igual me tira los mensajes en inglés como para que entienda que en este caso, bueno, tengo un objeto que está repetido. Seguimos. ¿El programa hay que descargar, profe? Sí, yo acá ahí dejé un par de lugares donde está el código. A ver, si yo el otro día me fijé y sigue estando, pero por las dudas, yo, de nuevo, un poco le decía al principio del cuatrimestre de que vayan instalándose el tema del motor, porque este que está acá es el Express, entré y estaba para bajar los códigos, hay que buscarlo, de buscar el motor. Llegado el caso que no se encuentre, bueno, me avisen y vemos si consigo un CD o un PEM que tenga una versión, o entre ustedes también ver quién tiene una versión vieja o nueva, no sé qué máquina tiene cada uno, porque a veces estos motores requieren un poquito, depende de qué versión, requieren más o menos equipos, ¿no? El SQL Server sí o sí necesita de 64 bits, profe.
No, si usas la versión vieja no, puedes usar hasta Bueno. para 32 bits, también puedes usar un motor, porque digamos, porque bueno, yo tuve que elegir uno para poner las pantallitas, todo, no puedo hacer pantallitas para cada una de las versiones, pero en definitiva casi lo mismo, el Enterprise es lo mismo en cuanto a la versión, no cambia mucho, ¿sí? Y después la sentencia es lo mismo, las sentencias son para todos igual, o casi ¿Y todos iguales. en el Postgres también funciona igual? ¿O sí usamos? Casi en un 90% te diría que sí. Si hay alguna duda, que vos tenés un comando que no te anda en Postgres, me avisás y te doy una mano, pero la mayoría funcionaban igual, sí. Bueno, gracias. Bueno, entonces acá estamos con el alter table para modificar. Esto que modifica, sirve para o borrar una tabla, para borrar un atributo, para agregar un atributo, para modificar el tipo de datos de un atributo, ¿sí? Tiene varias utilidades. Yo voy a quizás ser un poco denso con explicar lo mismo. Nosotros vemos la punta del iceberg, vemos una porción del código. Si yo, en un segundo. Si yo voy al SQL, tiene un montón. Te ve acá lo que estoy viendo, ¿no? ¿Lo estoy haciendo? Sí. Sí, igual este no era la página que yo quería ver. Si ustedes después se toman el trabajo porque, digamos, a margen de aprobar materia, yo me supongo que todos van a querer tener un excelente dominio de esta herramienta. Pero no porque sea mi materia, sino porque es útil para el trabajo de ustedes. Pero, digamos, Select tiene, bueno, justo está en castellano, no es el que yo quería buscar. No me quiero demorar mucho. Tiene un montón de, bueno, esa es un poco la sintaxis. Ahora vamos a verla. Pero tiene más todavía que esto. Entonces, digamos, es bueno que también ustedes investiguen un poquitito o profundicen, a eso le voy, profundicen un poco más de lo que yo le doy. Yo les voy a tomar lo que le di, pero es bueno para ustedes manejar más cosas. Bueno, hasta que entonces vemos lo que son los comandos que pertenecen al DDL, ¿sí? Los Data Definition Language, el lenguaje de definición de datos. Ahora vamos a ir a la manipulación de datos. Donde tengo, una vez que creé la tabla, ¿qué tengo? Tengo para insertar registros, para después consultarlos, para después actualizarlos, si tengo que actualizar algo, o para borrarlo. Como verán, son todos verbos muy sencillos de recordar, no son muy complicados y no tienen mucha vuelta esto, es bastante sencillo. Bueno, el insert. El insert me permite insertar de una tabla, de un dato por vez, ¿sí? Entonces tengo insert into, es la sentencia. Empleados y la tabla, valve, y acá tengo los 4 datos que voy a insertar a la tabla. ¿Es obligatorio que sean los 4 datos? Recordemos que acá era la sintaxis, ¿no? Es decir, es necesario que yo tenga los 4, veamos. Si la tabla tiene los datos que no son todos obligatorios, yo podría no necesitar, como este caso, poner en qué campos quiero guardar cada dato. En cambio, si yo digo, bueno, de la tabla adepto, yo quiero guardar solamente un código y una descripción. Y si tuviera más de 2 campos,
tengo que decir cuáles son los campos. Es decir, este sería el ejemplo. Si yo tengo dos campos en la tabla, puedo hacer de esta forma o puedo hacer de esta forma. Puedo evitar poner los nombres de los campos en el insert. Otra forma, bueno, justo acá, lo vamos a hacer más adelante, dice que hay otra forma de insertar varias filas de una sola vez, que lo vamos a ver más adelante. Profe, ¿eso es en el caso solamente de que sean dos valores? No. Para cerrar este concepto que quizás no me quedó tan claro acá. De nuevo, cuando yo inserto, tengo que insertar siempre y cuando sea todo nulo, es decir, que yo pueda insertar valores nulos, ¿sí? O sea, si él me dice, mira, no podés tener atributos nulos en la tabla, tengo que yo sí poner valores o poner la palabra null, como vamos a ver más adelante, en el atributo. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo, sí, voy a insertar los valores varios correspondientes a la cantidad de atributos que tiene la tabla, no hace falta poner el nombre de los atributos. Si yo, en cambio, pusiera solamente, vamos a suponer, quiero solamente poner el código, yo le pondría deptos, el código de depto, no la descripción, y pondría solamente un solo valor. Eso se puede hacer, siempre y cuando la tabla esté preparada para eso. ¿Sí? Okay. Esa es la forma de insertar datos en la tabla. Vamos a ver una forma de insertar de más de un registro por tabla. SQL tiene la sentencia select. La sentencia select está formada obligatoriamente por estas dos partes, digamos, select y la lista de atributos que quiero mostrar, o constante, o lo que yo quiera mostrar, from y la tabla o tablas que quiera mostrar. Todo esto que sigue es opcional. Puede o no puede estar. Lo que no puedo tener es el orden este que está acá. Yo puedo evitar poner un where. Y puedo poner un group by, un habit o un orden by. Lo que no puedo hacer es poner el where acá abajo. ¿Sí? El orden es este, sí o sí. ¿Puede no haber algo? Sí, puede no haber algo. Generalmente, group by con habit van de la mano. Porque habit lo que hace es una condición al agrupamiento que tengo acá. Que ahora vamos a ver. Pero son muchas cosas y medio pesado todo junto en un solo saque. Entonces, ¿cómo funciona el select? Profe, ¿este DML no es un lenguaje? ¿Cómo? DML, ¿qué es? De nuevo, la palabra ¿cómo? ¿Vio que de título está DML? Select. Sí. Esto es el lenguaje de manipulación de datos. Bien. Entonces, lo que estamos viendo es en particular de ese lenguaje. O No, hombre, abarca. no. Lo vimos acá, estimado. Es decir, la sentencia está dividida en lo de definición de datos y lo de manipulación de datos. Si son las sentencias, eso sería el lenguaje. ¿Sí? Es como estar formado de SQL. Eso era la introducción. O sea, sí es un lenguaje. Bien. Las dos partes componen el lenguaje SQL. Claro, y hay una tercera, que yo ahora no me acuerdo bien, pero es más para la parte de los objetos de permiso y todo eso, que no me acuerdo cómo se llama, porque yo no lo uso mucho eso. Bueno, después para que se viene lo preparamos, o lo comento. Estaba en esto. Un poco, esto tiene un error acá, que ahora lo voy a mostrar. Esto generalmente es lo que nosotros hemos visto en el álgebra racional, ¿sí? Select, atributos,
from tabla, where condición. La proyección sería mi select, los atributos, ¿sí? El sigma, es la selección, cuando yo pongo una condición, que sería esto, mi where, y acá tengo las tablas. El error que tiene esto, es que cuando yo lo pongo de esta forma, a las tablas, lo que estoy haciendo es, en vez de una junta, ¿qué estaría haciendo en vez de una junta? ¿Qué hemos visto otro comando? Hola, mundo. Cuando yo tenía varias tablas. ¿Están ahí, no? Todavía. Sí, uno diga así por lo menos. Hola. Sí, Sí, estamos. sí, profe, estamos acá, pero no sé, estamos pensando. ¿Cómo dijo, profe? ¿Me contó? La junta Esto, hoy cuando lo vi, si lo había visto antes, lo había arreglado. Está mal esto, no es junta natural esto. Esto es otra cosa. Esto es, ¿qué iría acá? Esto no va. Entonces, ¿qué sería? Si no estas rayitas, ¿qué es? Un producto. Es decir, cuando yo hago un select de esta forma y no pongo lo que vamos a ver después, que es el inner join, que es esto, lo que hace esto es un producto cartesiano. Hace todas las filas de esta tabla con todas las filas de esta tabla. Y así hago con todos. Cuando yo uso así un where, acá sería una junta tita, que sería la condición. Pero bueno, nada, seguimos. Acá vamos a hacerlo un poquito más, más claro. Entonces tenemos select, los dos nombres, where, from, empleados, where coin igual a 5. Y esto es lo que armábamos nosotros. Por eso yo un poco le decía de que el álgebra racional es importante para entender un poco cómo son los operadores, cómo funcionan los operadores antes de entrar en SQL. ¿Se puede saber SQL sin el álgebra? Sí se puede, pero realmente siempre se enseñó SQL, es decir, base de datos siempre se enseñó primero el álgebra racional y después SQL. Bueno, llegamos a empezar a hurgar más en en la diapositiva, ¿no? ¿Qué significa esto? Este asterisco en SQL. Este asterisco significa todos. Entonces, en vez de poner cada uno de los atributos que tiene la tabla, con esto me trae todos los atributos que tiene la tabla. Distinct. Serie distinct. Yo tengo una tabla, en este caso, si esto es una clave, distinct en inglés sería distinto, ¿no? Todos los códigos distintos. Si decode es una clave, esto es el divino botón. Porque si esto es una clave, otro error que tiene la diapositiva, si esto es una clave, siempre va a traer todo lo que son distintos. Distinto es si esto fuera, no sé, apellido. Si yo tuviera dos García, si hago select, distinct, apellido, from empleado, si hubiera dos García, ¿cuánto me va a traer? ¿Cuánto me va a mostrar? Hola, mundo. Hola, todos. ¿Cuántos García me va a mostrar? ¿Los dos o uno? ¿Va a tener todos? No, pues uno. Pues nuevo. Si decode es el código, es la clave, que es única para una tabla, si yo hago esto me va a traer solamente la clave de todos, porque es único. Si yo digo que apellido,
y yo digo que ese apellido me va a traer, Ah, pero claro, el apellido no es la clave primaria. claro, me va a traer, si García está 5 veces, me va a traer García una sola vez. Claro. Todo esto que es teórico, después vamos a ver ejercicios prácticos de esto, solamente para empezar a charlar un poco de esto, y ya un poquito más y ya vamos a ir cortando, pues ya hay muchas más instrucciones que son un poquito más complicadas y entonces quiero terminar aunque sea de ver estas que me quedan acá. El insert. Hemos dicho que una forma es hacer insertar una sola fila de un solo atributo por vez. Yo puedo insertar de varios a la vez. ¿Cómo es la instrucción? Es insert into tabla. Si de nuevo, si la tabla me permite ingresar valores nulos, yo podría no poner todos los nombres de los atributos. Y digo, esta consulta me va a generar como resultado una n cantidad de valores que yo voy a insertar de una sola vez dentro de la tabla gerentes. De nuevo, entonces. Yo tengo una tabla nueva, gerente, que tiene tres campos. El código del empleado, el nombre del empleado y el salario del empleado. Que en este caso se ve que como memotécnico de este lugar, o el que hizo la diapositiva, le pone G-code, G-nombre, G-salario. Toma la letra de la tabla. Bueno, vale. Entonces yo que digo, mirá, haceme una consulta a la tabla de empleados, que tiene varios campos, pero yo quiero otros 3 solamente, que me traiga el código del empleado, el nombre del empleado y el salario del empleado, pero de todos los empleados no, solo de los que tengan como cargo gerente. Entonces, esos empleados que me devuelven, esta cantidad de filas que me devuelve esta consulta, las voy a insertar dentro de gerente. Obviamente lo que dice acá, ¿no? Tiene que coincidir la cantidad de datos que está esperando recibir con la cantidad de datos que trae la consulta, y obviamente también los tipos de datos tienen que ser lo mismo. Si yo acá pusiera apellido, y no puedo poner un dato que seguramente esto es un flotante en algo que sea apellido. Bueno, esta es otra forma también interesante de ver las cosas, ¿sí? Yo le estoy haciendo un insert a través de una consulta de un select. Lo que estoy viendo esta sentencia, esto que es into, nueva tabla. ¿Esto qué significa? Que en vez de insertar los valores que me devuelven la consulta a una tabla que ya existe, lo que hago es crear una nueva tabla a partir de lo que me devuelve la consulta. ¿Se entiende la diferencia? Esta tabla nueva, que va a tener el nombre que yo obviamente le quiera poner, va a tener la cantidad de atributos que me devolvería esta tabla y el orden y los tipos de datos que tenga esta lista de atributos. Bueno, estas son cosas que, bueno, después tiene que masticarlo un poquitito y razonarlas y, bueno, va a ir viéndola. El join. Entonces, hasta acá venimos viendo tablas, ¿sí? De una sola, es decir, consultas sobre una sola tabla. Vamos a ver consultas. Profe, Sí. una cosita. Sí. O sea, yo esas tablas, o sea, no las voy a ver
físico, o sea, por ejemplo, en un Excel, la voy a ver, son lógicas. No las voy a ver nunca. Solamente voy a tener los datos y voy a hacer las consultas a través de eso, pero no voy a ver las tablas, ¿o sí? ¿Vos lo estás viendo acá esto ahora? Sí. ¿Y por qué no vas a ver las tablas? No sé, por eso pregunto cómo es, así me ordeno. Bueno, pues eso, a ver, ¿tu nombre cómo es? Juan. ¿Tu nombre? Juan, a ver, depende dónde estás parado vos. Si vos estás programando, y vos te dice, mira, haceme un programita y vos el DBA de la base de datos o el project leader te dice, mira, vos tenés que hacer la consulta y esta es la tabla te la da, no sé, en un papelito y dentro de los atributos, bárbaro. Ahora, si vos estás como ahora con el motor acá en la pantalla, vos estás viendo la tabla, estás viendo la columna que tiene, los tipos de datos, ¿sí? Vos haces botón derecho y haces que te seleccione todas las tablas, todo el registro que tenga esa tabla ahora, si estás viendo todo, podés modificar, podés hacer lo que quieras. Ah, ok. Esa parte no entendía Claro, de cómo se unía. si vos estás programando, no, claro, la tabla no la vas a ver, la tabla la vas a ver en otro momento. Sí. A ver, cierro esto que. Bueno. ¿Sí? Entonces ahí, pero bueno, por eso digo, de nuevo, es necesario, y lo avisé con muchos meses, ustedes tenían que intentar instalarse el motor de base de datos. Para cuando lleguemos a esta parte, lo tengan. Así que, bueno, los que no lo hicieron hasta ahora por cualquier motivo, que no, bueno, nada, porque no pudieron, pero lo que sea, intenten hacerlo porque le hace falta para ir probando estas cosas, ¿no? Porque, digamos, esto se memoriza, sí, se memoriza, todo es parte de la memoria. Yo recién me acordaba cómo se llamaba ahora me olvidé de nuevo, puede ser, cómo había hecho el esquema. No me acordaba el esquema, la palabra. Pero digo, estos lo van a realmente a internalizar los comandos cuando se escriban. Cuando haga 50 insert, nosotros acá, acá, ¿sí? Yo te lo doy ya acá esto. Vos lo copiás y lo pegás y ya está, funciona. Pero la idea es que vos hagas algunos insert para ver cómo se hacen. Porque si no, después vas a tener problemas con esto, no lo vas a poder hacer bien. Y es bueno que ustedes jueguen con esto un poquito para conocer el producto. Acá hay dos cosas, Juan. Bueno, Juan le hablo a todos, pero digo, una cosa es cómo zafamos de vocero en segundo año. Y es con 2-4, listo. Primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, 2-4, probé, listo, va, probé. La otra es, esto me interesa, me gusta, yo espero o intento de mi parte que a todos les salga gustando mucho no la materia, sino la herramienta, el SQL. Porque es una cosa muy linda, es una cosa interesante esto, como también debe ser interesante, a mí también me gusta mucho programar, pero es una linda herramienta y tener conocimiento de esto va más allá de lo que te explico. Yo te explico lo básico, lo elemental, lo mínimo indispensable. Bueno, había gente que enseñaba menos de lo que enseño yo, ¿no? Porque enseñaban Access en otros años. Pero bueno, listo, eso cada docente es lo que quiera enseñar. Pero, digamos, estas son herramientas muy importantes para la parte profesional de usted. Para la materia ¿qué te digo? Estudiando un poquito y ya está. Si vos después querés realmente, tenés que profundizar más en los conceptos y en el manejo de esto. Yo de esto lo manejo, no sé, un 5%. Hay un montón de cosas para manejar el motor y sacarle el provecho al máximo.
¿Lo van a ver en el terciario? No. ¿Lo van a ver en la facultad? Tampoco. Lo van a ver si ustedes estudian la herramienta o si hacen más cursos de esta herramienta. Bueno, seguimos. Bueno, si quedó claro ustedes, Juan, lo de cómo ves la base, cómo ves los datos. Ah, sí, perfecto. Ahí. Lo bueno que no tenemos en el álgebra, vos haces una consulta en el álgebra, por más que yo vos te digo, che, dibujen los datos y vean cómo va respondiendo y sacando los datos que se puede hacer en esta forma, porque es razonarlo un poquitito, lo de jugar con tablas, como vimos los ejercicios en la clase pasada. Pero acá lo bueno es que vos escribís y te muestra. Si están los datos, te muestra. Y si no están, vas a hacer insert para que te muestre lo que vos quieras que te muestre. Para ver si la consulta corresponde bien. Bueno, entonces dijimos que esto lo que hacía era crear una nueva tabla. Eso lo vimos recién. Entonces, unir. Entonces acá estamos uniendo dos empleados. Entonces, de nuevo, si yo solo pongo esto, lo que hago es un producto cartesiano. Es hacer todos los datos que están empleados con todos los datos de los departamentos. ¿Sí? Ahora, si yo hago un where, voy a traer cada empleado con cada nombre de depto que existe. Y si yo encima hago otro filtro, otra condición dentro de lo que es una condición, me va a traer más reducidos los datos. ¿Esto cómo sería en el álgebra relacional? Bueno, sería esta la forma de expresarlo, ¿no? Este sí está bien, no como el otro que tenía acá las patitas, las cosas. Esta sería un poco la idea, ¿no? Si yo hago esto, hago una consulta en el pedido de 3 tabla distinta, empleado, adepto y provincia. Entonces, esta es la segunda con esta, y entonces me va a tener los datos que correspondan a cada una de las tablas y que se cumple esa condición, ¿no? Que este código sea igual a este y que este código sea igual a este. Esto es lo mismo, más o menos. Bueno, acá uno empieza a jugar un poco el tema de los alias. Esto lo hemos visto la clase pasada en el álgebra relacional. Yo le decía, por ejemplo, si yo tengo atributos con el mismo nombre, yo necesito anteponerle el alias de la tabla. Entonces yo le digo select, y cuando yo digo from, le digo, si a empleados el alias va a ser E. Esto puede ser escrito de esta forma o puede ser escrito de la siguiente manera. Empleado as E. Empleados, espacio, as, como, espacio E. O deptos, as D, provincias, as P. Entonces yo digo, mira, tráeme de E, de empleados, el nombre, y de provincia, el nombre de la provincia. Y hago los filtros, las uniones necesarias. Y bueno, acá están los tipos de, esto hay que leer un poquitito, los tipos de unión que hay. Esto lo vamos a ver ya en la clase que viene, ¿no? Lo que son X unión, hay natural join, esto sí quizás no en todos los motores existe natural join, hay motores que no lo tienen natural join, además ese huele viejo no tenía este comando, después lo trajo, y tiene estas uniones externas, son los owner join, ¿no? Que son de izquierda a derecha. Esto está todo muy clarito, ahora volvemos para arriba, pero está muy clarito de esta forma acá. Ahí está. ¿Sí? Cómo los comandos se van manejando, ¿no? Cuando hago, esto sería inner join de dos tablas, ¿sí? Traigo lo que son iguales. Cuando hago todo, como si fuera una unión, y son las distintas formas de hacerlo. Y acá hay ejemplos de tablas y bueno, hay que jugar. Yo
la clase que viene no estamos juntos. Yo la clase que viene le dejo esto, le dejo esta parte para que la vayan haciendo y volver a leer un poquito todo lo que vimos hasta ahora. Y seguimos la clase que viene y bueno, ahí vamos a empezar a hacer un poco más de práctica. Voy a rever la teoría, a ver si hay algo que me estoy poniendo mal y que no corresponda o que esté medio confuso. Y seguro, la clase que viene, yo voy a. La que viene no, el de vino no estoy. No estoy en clase, digamos. La otra sería ¿qué? ¿Qué sería la otra? Ya septiembre. No hay clases. 7. El 31 no, el 7 de septiembre, ¿está bien? Me voy a conectar un rato antes, me conecto a las 8. Si alguien tiene consultas, las vamos sacando y después, bueno, cuando estemos todos, si alguien tiene una consulta, la vemos de nuevo y seguimos avanzando con estos ejercicios. Tenemos todo el cuatrimestre para aprender o que quede claro lo básico de las sentencias. De nuevo, lo básico de cada operador. Lo que yo no puedo hacer que ustedes descubran es la complejidad y la lógica para sacar una consulta. Entonces, vamos a hacer un montón de consultas, pero hay cosas que ustedes tienen que sentarse, como pasó con el álgebra, y yo vi que no me lo mostraron. Hoy recibí un trabajo de álgebra, y yo le decía, mujeres que le gusta más de 2 hombres, y un alumno me puso mujeres mayor a 2. Así, tratar por agarrar acá y un cuetazo en la cabeza y la boca, pero claro, estuve explicando un montón la otra clase y me devuelven eso. Bueno, a ver, nada, yo sé que uno de virtualidad y nos separa. Estoy cansado de hablarle a un monitor, pero yo espero que una devolución, un ejercicio bien hecho, se me ocurrió este otro ejercicio, mire, me lo corrige, nada. Es más, yo les hago el ICTP para que ustedes lo vuelvan a copiar y me vuelvan a mandar y nada. ¿Viste? Voy al psicólogo, en serio, no puedo ir al psicólogo por decirle, ¿qué le pasa? Y los alumnos no me dan bola, no estudian nada. Entonces, fuera de broma, yo después nada, yo intento ponerle, te puede gustar más, menos, que yo sé, cada uno tiene los gustos del docente que le guste, no sé, está bárbaro yo. Pero yo después te voy a pedir la devolución, a ver, bueno, ahora toca a vos, a ver, contame este cuentito como, ¿qué entendiste? Y si me dice no entendí, no, digo, ya está, yo te di un montón de posibilidades para decirme, che, no entendí. Bueno, dale, yo te lo explico. Pero también tienen que leer ustedes un poco. Ahora por eso, yo los dejo sin clase en la clase que viene. Lean, tienen los ejercicios para practicar. Yo no doy clases el martes, pero voy a estar conectado toda la semana, todos los días dentro de la máquina. Entonces, si tiene una duda, yo esto no lo entiendo, vos lo explico, pero lean un poco, pongan de pila, porque si no se van a ir atrasando mucho con las cosas. Bueno, gente, los dejo. Bueno, profe. Chao, profe. Una consulta. Yo hice el trabajo, pero, o sea, el trabajo que tiene de mujeres que sean casadas entre 25 a 50 años. ¿Se lo puedo mostrar a ver si es así o entendí mal la consigna yo? Dale, sí, mostralo. Compartir la pantalla, mostralo. Compartir. Igual eso con un AND está bien, ¿o no, profe? Eran. Yo no lo pasé eso, yo. No lo hice. ¿O sí? ¿Lo mostré o no lo mostré? No puedo verlo. Bueno. Pero vos me lo estás mostrando en SQL ya. Sí, en SQL ya. Más a 1000. Yo me vas a mostrar en álgebra relacional. No, en SQL. No, o sea, yo hice primero una condición if que es para borrar la tabla directamente para que no le ocurra lo que le pasó a usted de que le generó un error porque la tabla ya estaba generada. Bien. Acá lo que hago es borrarla y volverla a generar. Vas a ser mi ayudante SQL, bien. Bueno, y acá pido que me muestre la tabla, que es esta de acá.
Y después la Una condición cosa, que pide. sí, solamente porque, para no asustarme si me está agarrando ya el alemán. ¿Yo mandé un escrito con Between o no mandé nada yo con Between? ¿Yo mandé un correo explicando Between o no? Correo yo no me fijé. Esto me fijé Correo no porque llegó pasaron nada. Entonces me recontra olvidé, porque yo había visto el Between. ¿Seguro? ¿Me estoy mintiendo? Pará, que ahora yo. Dame un segundo. Enviados. Sí, no. ¿Está mal esto? No, a ver. Me van a hacer enojar, me van a hacer sacar canas verdes. Pará, ahora voy, un segundo. Che, ¿esto lo ven ustedes? Sí. Bueno, yo mandé la Y yo explicación de Between. hice esa consigna, pero no sé si le hice, o sea, si está bien así o... No, pero está bien, ahora te lo doy lo tuyo, pero digo, lo había explicado esto, todo, pero no leen nada ustedes, ¿no? Profe, Está pero muy igual mal, eso lo leímos, por eso estábamos discutiendo si había o no había clases y después estuvimos hablando de ese mensaje y nos conectamos. O sea, el mensaje de verlo vimos, por eso nos conectamos. A ver, dale. Bueno, listo. Bueno, perdón. ¿Quién me estaba dando recién? Disculpame, Sigmund. Mostrame lo que me Sí, estaba mostrando, por favor. Bueno. Disculpame. Pero me asusté, dije, está mal de la memoria, porque estaba seguro que yo había visto BTV. Bueno, está perfecto lo que hiciste, me encantó. Mi pregunta es, cuando vos lo ejecutás, ¿te devuelve algo? Sí, acá está, lo que me devuelve. O sea, esta es la primera tabla que, bueno, si quieres se la borro. No me borro nada. Y ahí solamente me muestra los nombres nombre y apellido de las personas que están casadas que cumplan esta condición. Buenísimo. Eso es lo que yo espero de ustedes en cuanto a... Te felicito, la verdad. Andrá, Okay. está bárbaro. Yo necesito... Yo voy a seguir viviendo, ustedes también, sin mí, yo con ustedes, sin ustedes, pero digo, lo que es interesante de que ustedes se esfuercen en entender, pero más que de darme una alegría a mí y que todos aprueben la materia, para que les quede esto, porque si no lo probás, no te das cuenta si funciona o no funciona. Con solo la explicación que yo te puedo dar acá, no alcanza. No alcanza, es una realidad eso. Salvo, bueno, yo sé que capaz cada uno es súper dotado y con lo que ya lo entendió todo, boom, en la cabeza puede haber, yo digo que no. Pero la mayoría de nosotros los mortales necesitamos tener más práctica, ¿sí? ¿Quién me decía algo? Que está bueno eso lo que hizo el compañero. Yo creo que deberíamos Claro, darle no, más pelota. él avanzó mucho más de lo que yo esperaba en cuanto a que ella se metió con SQL, me encantó, bárbaro. Yo comenté en esa institución para ir adelantando un poquitito lo que es Between, porque no me sé ni en la primera parte, tengo una gran miseria, ni en la primera parte veo Between, yo la veo en la segunda parte de Between. Pero está bárbaro lo que hizo él, porque aparte eso, después yo voy a eso, que ustedes tienen que ir probándolo. Eso de tener los datos se puede hacer también con el álgebra racional, de ver si yo junto, qué hace, si me lo toma o no me lo toma, también sirve. Pero bueno, Claro, nada, hay pero que es más hacerlo. difícil en el álgebra porque no lo Sí, podemos ver. también. Pero es un tema que tienen que aprenderlo. Si no te esforzas un poquitito, no lo. Así, no es que. Si vos no lo ves de esa forma, con datos, quizás no te queda tan claro el concepto. ¿Entendés? Yo algunos puse para que ustedes lo vean, pero bueno, ya que ustedes se sienten, ustedes lo piensan y ustedes tienen los pelos, porque yo lo explico, lo ves hecho y no te queda de esa forma. Claro, Quisiera hablar, sí, que hable, ¿quién quiere hablar? Diga algo, sí. Hola, profe. Sí, Yo quería saber si es que un día podemos tener una clase en particular así para programar, para más que nada ver cómo lo vamos no, haciendo. yo no entiendo, yo no entiendo, yo no doy programación, ¿cómo programar? Uy. Por eso tenemos otro programa. Y
Y en lo que sería eso de SQL, ir tipeándolo. No se enoje, no se enoje. Pero recién empezamos. Pero- Sí, vamos a tener un montón, vamos a tener todo el año va a ser para esto. Pero digo, recién empezamos. Entonces yo, de nuevo, a ver, cada uno que se ponga el callo, como el refrán ese. Yo vengo diciendo del principio de año, y debe decir SQL. El compañero, que no sé cómo se llamaba, que tuvo recién, me dio bola, se me instaló y ya está laburando. Bárbaro, bueno, él se adelantó. Yo venía diciendo, che, mire, vaya instalando SQL para cuando arranquemos, ya lo tengan instalado. Nosotros hoy vimos la primera clase de SQL, los comandos, después van a empezar un montón de clases, ¿sí? Y después vamos a abrir el motor y vamos a correr, ustedes tienen que hacer, tengo un montón de ejercicios con datos para hacer y para mostrar y para resolver. Obviamente, pero nada, recién empezamos. ¿Y no estaría bueno empezar desde el principio con la práctica? Poca teoría y mucha práctica. ¿Cómo se enseña programación habitualmente? Vos decís que no ver, no entiendo bien la pregunta, no sé dónde qué decir, digamos. Claro, por ejemplo, lo de ternaria y eso. Después, ¿cómo lo aplicamos en SQL? Me preguntaba vos, si no entendí. No, pues eso, es decir, una cosa es el diseño de. ¿Sí? No, como que no entendiste nada de lo que va a ser datos. Vos al principio que estás viendo, cómo vos representás una realidad en una base de datos. Lo otro que nos está faltando, que quedó una patita ahí en el aire, pero yo preferí ver esto, es algunas normas, por eso se llama normalización, en la parte que no nos faltó ver,